11 de abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña Rodrigo Borja, expresidente de la República, primer secretario ejecutivo de UNASUR. Rodrigo Borja renunció al año de haber aceptado el cargo por discrepancias con los jefes de Estado que lo nombraron. No estuvo de acuerdo con el modelo de integración que se impuso. Premonición sobre el efímero futuro que iba a tener la UNASUR. Y además hablamos sobre el retiro del asilo diplomático a Julian Assange y su detención por parte de la policía británica. También hoy con nosotros estará Hernán Pérez, jurista, columnista de Diario El Universo, miembro del comité formado para la reinstitucionalización propuesto por Julio César Trujillo. La supresión del Consejo de Participación Ciudadana viabiliza un retorno al régimen de la partidocracia para designar a las altas autoridades hasta judiciales, electorales y de control. Lo analizamos. Y además estará Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República. El desenlace final del asilo diplomático de Julian Assange, quien permaneció 6 años y 10 meses encerrado en las oficinas de la Embajada del Ecuador en Londres. Reino Unido no dio el salvoconducto para viajar al Ecuador. Sus acciones también de ciberactivista en la embajada ecuatoriana violan el protocolo de convivencia de un asilo diplomático. Lo vamos a conversar en minutos. Y lo decíamos, el gobierno retiró el asilo diplomático al hacker australiano Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde el año 2012. Fue el gobierno de Rafael Correa quien le ofreció protección tras filtraciones de información reservada de los Estados Unidos. El presidente Lenín Moreno explicó por qué se tomó esta decisión. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Miembros claves de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Esta y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y por lo tanto con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados. La paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada. Mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de Internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Mientras el Ecuador respetaba con generosidad las condiciones del asilo, el señor Assange demandó en 3 instancias distintas el protocolo de convivencia. En todos los casos, las autoridades correspondientes le han dado la razón al Ecuador. Y tras el retiro del asilo diplomático, Assange fue arrestado por la policía británica. En este momento hay una cadena nacional, nos vamos a enlazar. Están viendo ustedes imágenes a propósito del momento de la detención. Vamos a una cadena y seguimos en minutos. Británica lo tiene en este momento bajo su custodia. Como se conoce, el señor Assange deberá comparecer ante las Cortes británicas para responder por cargos en su contra al haber violado los términos de la libertad condicional en el año de 2012. Gran Bretaña ha ofrecido garantías a pedido del Ecuador de que si se llegara a presentar una solicitud de extradición por parte de un tercer país, el señor Assange no sería entregado donde no le pueda ser impuesta la pena de muerte o que esté sujeto o pueda ser sujeto a torturas o malos tratos. Quiero recordar que el otorgamiento y terminación del asilo diplomático es potestad soberana de un Estado. La decisión del Ecuador
se ha producido por la reiterada violación del señor Assange a las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana de 1928 y de Caracas 1954, así como por varios incumplimientos del protocolo especial de convivencia de la embajada. Quiero resaltar en particular las múltiples ocasiones en que el señor Assange ha intervenido en asuntos internos de otros estados. Quiero igualmente manifestar que los efectos de la concesión de la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange han sido suspendidos el día de ayer por resolución ministerial de la Cancillería debido a varias irregularidades encontradas en su trámite y constituir, por tanto, un acto administrativo lesivo. Finalmente quiero manifestar que ante varias amenazas recibidas en algunas de nuestras misiones diplomáticas, entre ellas la Embajada del Ecuador en España, hemos entrado en contacto con autoridades de esos países a fin de resguardar la vida de nuestros funcionarios de estas embajadas y consulados y, por supuesto, de las instalaciones de las misiones ecuatorianas. Muchas gracias. Señora ministra, por favor, haga uso de la palabra. Buenos días. Quisiera agregar a las declaraciones que ha hecho en este momento el canciller de la República que las intromisiones en asuntos de otros estados también incluyen la intromisión del señor Assange y su organización aliada en asuntos de política interna del Ecuador. Desde hace varios años vive en el Ecuador uno de los miembros claves de esta organización, de Wikileaks, y persona cercana al señor Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno y trabaja de manera cercana y ha viajado a otros países junto con Ricardo Patiño, quienes, como ustedes recordarán, era el canciller de la República cuando se otorgó este asilo. Junto con Ricardo Patiño ha viajado el año pasado en 2 ocasiones a Perú. En algunas ocasiones los viajes son juntos, en otros las fechas coinciden de manera cercana, y también a España. Finalmente, la última pista la tuvimos a fines de febrero de este año, a fines de febrero del 2019, cuando viajaron con diferencia de un día a Venezuela. Estos datos, además de la identidad y la ubicación de 2 hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador, será entregada en las próximas horas a la Fiscalía General del Estado. No vamos a permitir que el Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir que actividades ilegales se desarrollen en el país, ya sea para perjudicar a ciudadanos ecuatorianos o de otros países o a cualquier gobierno. Esto no va a ser aceptado por el Ecuador y son pruebas que hemos seguido y que hemos obtenido en las últimas semanas. Teníamos varias de estas sospechas, pero como les digo, algunos viajes y la vinculación con Venezuela y hackers rusos viviendo en el Ecuador se ha verificado en las últimas semanas. Finalmente, quisiera añadir, porque el mensaje del presidente y el mensaje de los funcionarios de gobierno durante estas últimas horas ha sido la decisión soberana del Ecuador, quisiera añadir que en las próximas horas el gobierno va a revelar algunos detalles que, aunque el mundo no conoce todavía, van a justificar de sobra la decisión que ha tomado el presidente Moreno. Detalles como, por ejemplo, que durante su estadía en la embajada en Londres, durante el gobierno del expresidente Correa y mientras era canciller el señor Ricardo Patiño, toleraron cosas como que el señor Assange ponga heces fecales en las paredes de la embajada y otro tipo de comportamiento de esta naturaleza que está largamente alejado del respeto mínimo que un huésped puede tener en un país que lo ha recogido, que lo ha acogido de manera generosa. Estos detalles van a ser presentados por el canciller de la República en las próximas horas cuando informe a la Asamblea sobre todas las violaciones que se han producido al derecho internacional y al protocolo de convivencia. Muchísimas gracias, señoras y señores. Concluimos esta presentación. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. Rodrigo Borja, expresidente de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buen día también. Antes de entrar a nuestra entrevista sobre UNASUR, ¿qué opina sobre el final del asilo diplomático de Julian Assange? Bueno, me parece un caso terriblemente complejo, porque se trata de un sujeto lleno de malas conductas, incluso conductas delictivas, pero de otro lado está la respetabilísima institución del asilo diplomático, llamado a preservar vidas y libertades alrededor del planeta. De manera que es un caso muy complejo. No hay duda de que Assange era un mal sujeto, es un mal sujeto, pero tampoco puede despreciarse la institución de solidaridad que es el asilo diplomático, que ha salvado muchísimas vidas y libertades en muchos lugares. Bueno, vamos al tema para que fue invitado, doctor. El 17 de abril de 2007, al finalizar la primera cumbre energética sudamericana en la isla Margarita, se anunció que por consenso de los 12 presidentes de Sudamérica, Rodrigo Borja había sido seleccionado como secretario ejecutivo de la naciente UNASUR. El 9 de mayo en Quito, Borja anunció su aceptación y un año después, el 22 de mayo de 2008, anunció su renuncia por discrepar acerca del modelo de integración propuesto por los jefes de Estado. Y el 22 de marzo de 2019, 8 países de los 12 miembros de UNASUR firmaron el acta de creación de PROSUR, el reemplazo de UNASUR. Su temprana renuncia, después de un año de análisis y consultas, a la final resultó un presagio. El modelo de integración propuesto por los jefes de Estado de los miembros de UNASUR no funcionó. ¿Qué vio usted en su visión de estadista que no cuajaba en este anhelo tan viejo de Sudamérica? Bueno, pues yo fui elegido secretario general de UNASUR sin que lo supiera. Me enteré por una llamada a las 4 de la madrugada de la televisión española, que me proponía una entrevista. Le digo, ¿pero entrevista de qué? Dice, de su nueva función internacional. No conozco de qué se trata. Y entonces fue la televisión española la que me refirió que yo había sido elegido por unanimidad de los 12 jefes de Estado, secretario general permanente de esta nueva organización integracionista llamada UNASUR. De manera que esa es la historia. Acepté gustoso el nombramiento, pero puse algunas condiciones. Entre esas condiciones, que UNASUR una a todas las otras entidades integracionistas que existían ya. Había 2 más en ese momento, para formar una sola unidad que luche por la integración económica, política y social de nuestra América en términos de eficacia. Como los presidentes no me dieron la razón, muchos de ellos, en esta exigencia mía, entonces me vi en el penoso caso de presentar mi renuncia a la nominación de secretario general permanente de esta organización internacional. En la conferencia de prensa que presentó su división, usted explicó ese alejamiento que se produjo porque sus propuestas de que el UNASUR, como ahora lo he explicado, que englobe la comunidad andina y al Mercosur, que es el nuevo organismo, tenga además una organización apretada y firme y que su administración esté a cargo de un solo organismo. Esto no fue atendido por los presidentes de los países que integran ese grupo integracionista. Percibió o activó sesgos excluyentes, temporales e ideológicos que limitan a una organización integracionista, pues veíamos en esa época a Lula y Chávez fortaleciendo Mercosur y a Chávez como Evo Morales debilitando la comunidad andina. ¿Qué había sobre eso en esa época? Bueno, pues había muchas cosas, pero precisamente por eso el planteamiento que yo propuse
era el de formar una sola entidad integracionista, una sola. Pero los presidentes no estuvieron de acuerdo, no todos, pero algunos de ellos, y entonces yo me excusé de aceptar la nominación de secretario general. Además del señalamiento de fondo sobre la existencia paralela de grupos de integración económica como Mercosur y la Comunidad Andina, que no hay en Europa, usted señaló también en esa época, para fortaleza de la Unión Europea como organismo único de integración. El ingrediente ideológico es sustancial, pues oscila pendularmente no solo en Sudamérica, sino en Europa. Épocas de gobiernos de izquierda, se alternan con épocas de gobiernos de derecha, hay épocas de dictaduras, épocas de democracias. Le restaba viabilidad y futuro a la UNASUR pretender sustituir a la OEA, al sistema interamericano que para bien y para mal ha funcionado por 6 décadas con izquierda y derecha, dictaduras y democracias? No, la idea no era sustituir a la OEA, no. Era un organismo independiente de la OEA, cuyas funciones eran muy concretas y específicas. En ese momento se descubrió a nivel internacional que la integración era un instrumento eficiente de desarrollo económico. Tanto es así que las propias entidades económicas privadas empezaron también a integrarse, a unirse entre ellas para formar empresas mucho más grandes y más potentes. Lo mismo había que hacer en el sector público, la unidad de organismos para formar una sola entidad potente y eficaz de integración económica y social en nuestra América. Una OEA sin Estados Unidos, de alguna manera para fines de concertación política exclusivamente, funcionó con el Grupo Berrío durante casi 3 décadas. Fue un error la disolución de este grupo pluralista por el advenimiento de la izquierdista UNASUR. No sé, no creo que haya sido un error. UNASUR tenía un espacio específico de operación. La integración económica, llamada a fortalecer a los países en el ámbito internacional. Una América Latina integrada tenía mucho más fuerza para resistir las presiones de los organismos europeos y de los propios Estados Unidos en materia económica y social. Entonces, esa era mi idea, fortalecer. Pero en esos términos, por ejemplo, el Mercosur resultaba contrario. Incluso fue un presidente socialista, Ricardo Lagos, de Chile, porque Chile es asociado a Mercosur, pero 2 miembros de UNASUR, asociado a la OE, a la Comunidad Andina, pero no es miembro de la Comunidad Andina, y tiene tratados comerciales de libre comercio libremente e independientemente con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, y Mercosur no le permite a sus Estados miembros tener esos tratados de esta naturaleza. Entonces eso era un obstáculo porque prácticamente la Comunidad Andina no iba a realizar una presión tan grande como para dividir, digamos, a UNASUR como ente integracionista. Lo que usted afirma, que es un reflejo de la realidad, justificaba mis presiones para hacer de UNASUR una entidad determinante en el proceso de integración latinoamericano, con la fuerza suficiente para hacer frente a presiones de potencias o de grupos económicos privados que existen en Europa y en Norteamérica. Como una UNASUR de derecha, ¿qué futuro le ve a PROSUR, que fue constituida en Santiago de Chile hace un mes? No le veo mayores posibilidades. No he cambiado de criterio y sigo sosteniendo que solamente la unidad puede dar la sustentación y la fuerza necesarias para que los objetivos propuestos
por los organismos de integración se cumplan plenamente. Rodrigo Borja, expresidente de la República, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes del programa. Estefi. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República, y hablaremos sobre el caso Assange después de 6 años de arresto domiciliario en la Embajada del Ecuador en Londres y el fin del asilo. En pocos minutos de vuelta con eso. No se vaya. De declararse culpable en 1991 en Australia de 24 cargos por delitos informáticos y ser liberado por buena conducta, Julian Assange llegó en 2009 a recibir el Premio Internacional de Amnistía Internacional por exponer asesinatos extrajudiciales en Kenia y fue reconocido como periodista desde entonces por el Centro para el Periodismo Internacional de Investigación. Recibió asilo diplomático del Ecuador en julio de 2012 y Gran Bretaña nunca dio el salvoconducto para viajar al país asilante, por lo que permanecía en la embajada sin fecha de salida y hoy se lo extrajo de esa embajada en medio de una coreografía de mutuas inculpaciones con el gobierno ecuatoriano. Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto de estar aquí. ¿Debía terminar el asilo de Assange? ¿Por qué razones? ¿Legales, humanas, políticas? Bueno, evidentemente que el asilo de Assange debía terminar hace mucho tiempo, precisamente porque el asilo es una facultad soberana de un Estado. Un Estado puede conceder o puede retirar un asilo cuando considere oportuno hacerlo. ¿Qué es lo que ha hecho ahora el Ecuador? Al margen de las razones que explica hoy día el señor presidente, que son válidas, evidentemente son válidas, pero lo fundamental es el acto soberano del país. Yo debo recordar que el asilo concedido al señor Assange fue hecho en términos al margen de la práctica internacional, porque el señor Assange básicamente estaba acusado de 2 delitos sexuales que son delitos comunes y no políticos, como establecen fundamentalmente las normas del asilo, la práctica del asilo y particularmente las convenciones a las cuales el Ecuador está sujeto, que son las de La Habana y de Caracas, de asilo. Es fundamental que el delito que se le acusa sea político. Entonces, eso no se dio paso a una cuestión mediática básicamente, y a lo largo de 6 años el señor Assange ha realizado una labor que en muchos aspectos ha molestado al Ecuador. Evidentemente lo más grave que ha hecho el señor Assange en primer lugar es el haber intervenido desde la embajada en las elecciones de Estados Unidos, el haber intervenido desde la embajada al recibir a independistas catalanes españoles y sobre todo obviamente también el haber tratado de engañar al Foreign Office. En esto la culpa la tiene la ex canciller cuando se le concede la nacionalidad ecuatoriana de una manera irregular, dando una nueva ley, creando ciertas ficciones al margen de lo que realmente había sido el derecho, que en lo fundamental para conceder este tipo de nacionalidades es el haber prestado servicios relevantes al país. ¿En dónde están esos servicios? ¿No? Y luego el haber intentado nombrarle diplomático ecuatoriano para que tenga inmunidad y privilegios diplomáticos. Y luego, evidentemente, en los últimos meses, toda esta serie de actividades que se ha puesto de manifiesto, que obviamente al gobierno ecuatoriano y al presidente Moreno le han fastidiado. En uso de esta soberanía, el presidente ha dado término al señor Assange, el asilo, que por otra parte nos ha costado mucho dinero a los ecuatorianos. Hay que recordar que el gobierno del señor Correa gastó más de $5 millones en darle seguridad especial dentro de nuestra embajada. Algo inaudito y algo que va contra los intereses de todos los ecuatorianos. En entrevista al diario español El País, en julio de 2018, el presidente Lenín Moreno reconoció que su escenario ideal sería poder conversar tanto con Assange como con su abogado para convencerles de que acepten la responsabilidad del fundador de Wikileaks por no acudir con regularidad ante la justicia británica, asumiendo una pequeña condena y que tras su cumplimiento pudiera ser extraditado a un país donde su integridad no corra peligro.
Se han cumplido 9 meses de este señalamiento y Assange sale de la embajada. Se le ha dado a fines de 2018 la nacionalidad ecuatoriana, que ahora se le ha retirado sus derechos. El protocolo de convivencia dictado por el gobierno iba en esa línea, empujando su salida de la embajada. Falta el compromiso de las autoridades británicas de no entregarlo a Estados Unidos o a un país donde haya la pena de muerte. Bueno, evidentemente el señor presidente ha dicho que ha recibido una comunicación del Foreign Office inglés garantizando de que no será extraditado a un país en que puedan aplicarle la pena de muerte. Esto no es nuevo. El gobierno inglés está obligado por su propia legislación el no extraditar a una persona a un país en que puedan aplicarle la pena de muerte. Y es más, también está obligado por la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece la misma disposición. Ahora, es la condición fundamental para no extraditarle a un país de que no se le aplique la pena de muerte. La preocupación que se nos ha vendido durante todos estos años es que si se le extradita a Estados Unidos le van a aplicar la pena de muerte. Yo creo que no. Y Inglaterra está muy claro que si puede obtener de Estados Unidos una seguridad de que no se le va a aplicar la pena de muerte, eventualmente se le podría enviar a Estados Unidos. Pero es más, hay que considerar que quien robó la documentación, que luego la publicó Wikileaks, no fue Assange, fue Chelsea Manning. Y a Chelsea Manning no se le aplicó la pena de muerte. En primer lugar se le condenó a 30 años de prisión y luego el presidente Obama conmutó esta pena a los 6 años. Es decir, que ahora la situación del señor Assange está obviamente en manos de los ingleses y eventualmente podría ser que se le extradite a otro país, o si es que los Estados Unidos reclaman, pues tendrán que llegar a algún acuerdo con Inglaterra para cumplir con este requisito, que es un requisito formal, como repito, de la propia ley inglesa y de la Convención Europea sobre Derechos Humanos. La Asamblea Nacional ha condenado la violación de la privacidad de la familia presidencial por filtraciones de fotos y conversaciones telefónicas hechas por Wikileaks, de la que Assange es fundador, editor y portavoz. El Gobierno Nacional, por este motivo, ha denunciado el caso al relator especial de Naciones Unidas para la privacidad en la era digital, Joe Catanacci, quien iba a visitar a Assange en la embajada en 2 semanas. Con el informe del relator, el Gobierno justificaría o completaría su justificación ante la comunidad internacional de la expulsión de Assange de la embajada. Bueno, yo pienso que en este momento ya no es la visita de este relator especial de Naciones Unidas, ya no tiene sentido y posiblemente no va a darse, porque estas investigaciones... Pero no habrá la visita, pero podría hacer un informe. El Ecuador ha presentado una denuncia. Pero para hacer el informe es básico para estos relatores el visitar en sitio y constatar de que existen presunciones. Podría hacerlo, pero yo no lo encuentro necesario, y particularmente a mí me llamó la atención este pedido del gobierno ecuatoriano, porque si el señor presidente afirma que ha sido violada su privacidad, es suficiente, no necesita que nadie le certifique lo que él dice. Pero bueno, eso ya ha quedado a mi modo de ver a un lado. Y ya el señor Assange está fuera de la embajada, está en manos del gobierno británico, como tantas veces se dijo que era uno de los caminos que podía seguir el señor Assange, ser retirado de la embajada por el Scotland Yard. Eso es lo que se ha dado. Él no ha querido salir y tampoco no se podía permitir una permanencia sin fecha, una permanencia de prácticamente de por vida, de cárcel de por vida en nuestra embajada, que de todas maneras son casi 7 años que ha estado en nuestra embajada. Es casi un tiempo récord, únicamente ganado por el cardenal Misenti en Hungría, que estuvo asilado en la embajada norteamericana por 14 años en Budapest, y que el régimen comunista no permitía la salida de este prelado católico. Yo creo que no hace falta justificar más. Es en uso de la soberanía, es lo fundamental dentro del punto de vista internacional. El Ecuador, en uso de su soberanía, ha retirado el asilo y obviamente ha pedido a las autoridades británicas que lo retiren de la embajada al no haber salido oportunamente el señor Assange sin que mediara esta intervención policial que lo retire físicamente de la embajada.
Estados Unidos, el posible reclamante de Assange ante el Reino Unido, muestra una realidad política diferente a la de 2012, de Obama a Trump. Vemos que ha cambiado la situación. La presencia de Assange eventualmente no conviene a Trump por la intromisión de Wikileaks en la campaña presidencial de Estados Unidos, hackeando a Hillary Clinton. ¿Esto eventualmente ayudaría a su salida del Reino Unido para refugiarse en Rusia? Bueno, evidentemente que dentro de la trama rusa, como se ha llamado, que la cual ha tenido que soportar el presidente Trump durante todo su periodo presidencial, sería complicado que el señor Assange establezca realmente, públicamente, cuáles han sido los nexos entre Wikileaks, Rusia y las elecciones presidenciales que afectaron a la candidata Hillary Clinton. Podría ser que el Reino Unido permita que se asile en un país diferente, que en este caso tendría que ser posiblemente Rusia. No veo otra posibilidad. Sería Rusia el país en el que le reciba, así como le recibió al señor Snowden, que más o menos tiene las mismas características. Marcelo Fernández de Córdoba, gracias por su participación en Contacto Directo. Siempre es un gusto conversar con usted, señor Peña. Muchas gracias. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Hernán Pérez Luz, jurista, miembro del Comité de Reinstitucionalización que convocó Julio César Trujillo, un comité para viabilizar la supresión del Consejo de Participación Ciudadana. Debe garantizar procedimientos de designación de autoridades que excluyan un retorno al pasado de la partidocracia. Hablamos de eso y el caso de Julian Assange. No se vaya. Hernán Pérez Luz, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo ve usted del final del asilo de Julian Assange? Y con un antecedente, le dieron nacionalidad ecuatoriana a este mismo gobierno, pero ahora, según ha dicho el propio presidente, amenazaba al gobierno de Moreno con últimas filtraciones, el caso de INA Papers. Había que poner fin a este huésped incómodo después de casi 7 años. Yo creo que sí. Yo creo que es un ejemplo más de lo que sucedió en el gobierno anterior, en la que las instituciones y la racionalidad jurídica no se respetó jamás. El asilo, como bien lo mencionaba el presidente Borja, es una institución muy importante en la vida diplomática internacional y en este caso simplemente se lo manipuló, se lo usó como simplemente un asunto político y estamos en esta situación tan vergonzosa para el Ecuador, ¿verdad? El señor Assange jamás estuvo realmente en peligro de vida ni de libertad. Él estaba acusado de delitos sexuales, que aparentemente en el gobierno del presidente Correa eso era un delito menor, y se negó a la Fiscalía sueca la posibilidad de que él rinda cuenta ante la justicia de Suecia, con el pretexto de que supuestamente iba a ser llevado a Estados Unidos, iba a ser asesinado, iba a ser condenado a muerte. Todo eso es una mentira, una farsa, una cosa que sin fundamento. Y le repito, es un episodio más que hemos heredado del correísmo. Ahora, en medio de esto está quién es Julian Assange y los antecedentes. Cuando le otorgaron el asilo en su momento, pues hablábamos de la defensa para precautelar su vida. Recordemos que fue candidato incluso a un premio Nobel en 2010. Las filtraciones eran sobre información que comprometía a países como Estados Unidos y temas muy delicados. El expresidente Borja hablaba de la institucionalidad, es decir, por un lado la decisión de Ecuador, pero luego lo que significa que un país le haya otorgado un asilo, luego la nacionalidad y luego lo revoque. Bueno, el problema es que ¿cómo se lo otorga? ¿En qué condiciones se lo otorgó? Repito, el señor Assange no era un perseguido político, tenía un problema de justicia ordinaria, tenía una acusación muy seria en Suecia, que no es un país desinstitucionalizado, es un país bastante serio, en la que había una acusación y una apertura de una investigación por un delito sexual. Entonces, el primer paso que se da para, de alguna manera, afectar a la institución del asilo político fue la Cancillería en la época del presidente Correa. Entonces, ahora una vez que se tomó ese paso, fuimos cayendo y cayendo más y más en una especie
berenjenal, digamos así, diplomático, en la que realmente este final era casi inevitable. Yo creo que tarde o temprano se iba a dar este final lamentable, porque desde que se toman las cosas, se inició algo que realmente viciado, si se quiere decir así. Esto era inevitable. Y sobre el futuro de Assange, hoy, esta tarde estará en la Corte. El gobierno ecuatoriano ha dicho que habrían llegado a un acuerdo para que no sea extraditado a un país donde se pueda aplicar la pena de muerte o métodos de tortura, pero en fin, hay un reclamo de parte de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la pena de muerte para ciertos eventos, casos de, básicamente está tipificada. La investigación que ha abierto el Departamento de Justicia no lleva a la pena de muerte, no le veo su sustento. Si esa sería la preocupación, entonces los periodistas del New York Times estarían todos prácticamente condenados a muerte, porque a diario están revelando documentos reservados. El famoso caso de los papers del Pentágono, por ejemplo, sentaron una jurisprudencia de gran trascendencia a la libertad de expresión. Como usted recordará, el New York Times reveló documentos ultra secretos que demostraban que la guerra del Vietnam estaba por perderse. Y ese documento, esa pugna con el presidente Nixon subió a la Corte Suprema y sentó un enorme precedente importante de protección a la libertad de expresión por el derecho de los ciudadanos a conocer lo que estaba sucediendo. Así que fue una mentira, fue una farsa, fue una payasada del señor Assange. Y otro, obviamente, del Ecuador, de tragarse el cuento o de hacerle comparsa, decir que porque había revelado documentos que a su vez los había extraído un militar que no está condenado a muerte, íbamos a tenerlo al señor Assange colgado o electrocutado en una silla. Hablemos brevemente sobre el Comité para la Reinstitucionalización que propone Julio César Trujillo, con expresidentes, exdiplomáticos, activistas en derechos humanos, historiadores, que lo integren y que apoyen este proceso de recolección de firmas para eliminar el Consejo de Participación. ¿Por qué aceptó usted ser parte de ese comité? ¿Por qué cree que es importante unir esta experiencia y esfuerzo para recoger firmas? Bueno, lo acepté, conozco al doctor Trujillo desde hace mucho tiempo. Tengo una excelente opinión de él. Me parece que ha sido un ecuatoriano que ha dado buena parte de su vida al servicio público. Creo que la tarea que él se ha propuesto me parece loable. Lo he venido yo diciendo, no ahora, sino desde hace 10 años en mi columna en El Universo, de que ese organismo tenía que desaparecer, que no tenía razón de ser, inclusive después de la reforma constitucional, que se le trató de dar una mayor legitimidad. Y yo creo que es un primer paso, deben haber otros. Ojalá que la ciudadanía o otros ciudadanos conformen comités similares. No estamos ni de lejos creyendo que este comité representa a la ciudadanía, y sobre todo los partidos políticos, los movimientos políticos deberían pues liderar realmente un planteamiento de reforma a la Constitución. Mire, el correísmo nos ha dejado como herencia una crisis económica terrible, brutal, un ambiente de corrupción, una cultura de corrupción también nunca vista en el Ecuador, pero también nos dejó una constitución mal escrita. Bueno, pero con este quinto poder, ¿vale la pena eliminarlo cuando por primera vez sus integrantes acaban de ser elegidos por elección popular, no por partidos políticos o por un solo movimiento como ocurrió antes? ¿O es que allí no se trata de nombres, sino otra vez de la institucionalidad? Yo creo que es así, al margen de las bondades y de los méritos que tienen las personas que han sido elegidos, o algunos de ellos que han sido elegidos en los últimos comicios, evidentemente la presencia de este organismo no tiene razón de ser desde el punto de vista constitucional. Es decir, la lucha contra la corrupción está en manos de la Fiscalía, debe estar en las manos de la Fiscalía y debe fortalecerse. Y las designaciones de los altos magistrados del Estado en todas partes del mundo viene de alguna manera bajo el canal de la legislatura, que representa obviamente a las diversas tendencias políticas. Es verdad, es cierto, no podemos negar que en el pasado
el mecanismo de elección en la legislatura tenía serios defectos, hay que corregirlos, pero la presencia de este organismo, esta especie de engendro que se suponía que representaba a la ciudadanía, como que si el Congreso o la Asamblea no la representa. Entonces tendríamos aquí dos órganos que reclamaban para sí la legitimidad de representar a la ciudadanía. Tienen que realmente en algún momento determinado definirse a dónde está el origen de estos nombramientos. Son altos magistrados del Estado que deben ser reconocidos por el órgano más importante que tenemos políticamente, que es la legislatura. Los argumentos y la lectura de Hernán Pérez Luz acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:52. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Alfredo, nos volvemos a encontrar después de unos días. Estarás fuera un tiempo. En efecto, nos vemos próximamente.